Bueno, ¿qué les quería contar hoy? Lo que vamos a ver es una introducción a campos vectoriales, que en realidad es un tema que ya ya hemos tratado tanto en cálculo como en otras materias, como por ejemplo física, electromagnetismo, ¿sí? ¿A, a qué me refiero con campos vectoriales? Los campos vectoriales son funciones, ¿sí? Funciones vectoriales, ¿sí? Del tipo f, ¿está? Cuya particularidad es que si el dominio está incluido en Rn, ¿está bien? Por ejemplo, R2, R3, ¿está bien? Su imagen también pertenece a Rn, ¿está bien? Es decir, dominio e imagen tienen la misma dimensión, ¿está bien? O sea que es un caso particular de función vectorial, ¿sí? Nosotros de los campos vectoriales nos interesan sobre todo aquellos que tienen aplicación a la física, al electromagnetismo, entonces nos vamos a quedar con dos casos particulares nada más. Nos vamos a quedar con campos vectoriales que van de R2 a R2, es decir, un caso sería entonces F, cuyo dominio está incluido en R2 y su imagen también está en R2, ¿sí? Por ejemplo, un campo F de XY, o sea, el dominio está en R2, o sea que tengo dos variables XY, y esto tiene dos componentes, una F que le voy a llamar sub X, de XY, ¿sí? Y una F sub Y de XY, ¿sí? Entonces, fíjense que voy de R2, o sea, de XY, a dos componentes, F sub X y F sub Y. Nosotros estamos bastante acostumbrados a trabajar con estos campos. Por ejemplo, en física han trabajado un montón con campos de fuerza, ¿sí? ¿Y cómo hacían para representarlo? Fíjense, si uno quisiera hacer la gráfica de esto, o sea, si yo sumo dominio más imagen, esto me da en R4. ¿Está bien? O sea que no puedo graficar la, la función vectorial, ¿sí? Pero como el dominio tiene la misma dimensión que la imagen, yo puedo superponer en una misma gráfica el dominio y la imagen. Es decir, puedo dibujar, por ejemplo, el dominio, ¿sí? Tengo X e Y, ¿sí? Y para un punto, por ejemplo, tomo acá un I0, X0, aunque este es X0, e Y0, yo puedo calcular las fuerzas, la componente en X, por ejemplo, si esto es una fuerza, la componente en X y la componente en Y a partir de este punto, ¿qué hago? Bueno, grafico el valor de ese campo, ¿sí? Por ejemplo, si es una fuerza, esta va a ser la F, el vector F, evaluado ¿dónde? En X0 y 0. Es decir, ¿qué estoy haciendo para representar el campo vectorial? Estoy superponiendo, ¿está bien? En esta figura, dos cosas. Estoy superponiendo el dominio más la imagen, todo junto, ¿está bien? Puede ser que dominio e imagen ni siquiera tengan para hacer la representación las mismas unidades. Es decir, si es fuerza, por ejemplo, este vector está en Newton y acá los ejes pueden ser metros. ¿Está bien? Entonces, se suele usar distinta escala para representar, ¿está bien?, el campo de la escala que se utiliza para el dominio, porque son unidades distintas, escalas distintas, pero bueno, yo puedo adaptar las escalas para tener una representación de la imagen, que sería, por ejemplo, este campo de fuerza, ¿está bien?, y ubicarla dentro del dominio. ¿Está? Entonces es algo que hemos venido haciendo en física, en electromagnetismo, acá mismo, digamos, cuando estuvimos analizando trayectorias, por ejemplo, para cada punto calculamos la velocidad, y la velocidad no era otra cosa que también
un campo vectorial, ¿sí? Esto que en general yo estoy representando en R2, también pueden ser campos vectoriales en R3, ¿no? Son un poco más difíciles de dibujar, pero entonces también nos vamos a quedar con los campos cuyo dominio está en R3 y su imagen también está en R3. Y los vamos a representar, en ese caso, de la misma forma. Es decir, en vez de tener dos componentes, tendrá tres, ¿sí? Y si, por ejemplo, yo represento acá el dominio X y Z, está bien, de vuelta, para un punto en particular, X0 y 0Z0, está bien, yo puedo tener la evaluación de F, ¿sí? Que será la F en X0, Y0, Z0. ¿Está bien? Es decir, superpongo para hacer una representación el dominio con la imagen, ¿no? Esto sería la ubicación del punto, ya que está, X0, Y0, y si esto es así, acá tendría Z0. ¿Está bien? Es decir, son funciones con las que estamos acostumbrados ya a trabajar, nada más que no le hemos dado un enfoque formal como se lo estamos dando ahora. ¿Está bien? Podríamos dejar anotado, si quieren, para el campo F. En este caso sería de X y Z, y tendría una componente más que esta, ¿no? La Fx de X y Z, la Fi de X y Z, y la F sub Z de X y Z, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con estos dos tipos de campos. Podríamos ver algunas aplicaciones, pero yo les hago, podemos hacer una lista, por ejemplo, de campos que ya hemos usado. Voy a hacer con esta. Por ejemplo, para tomar algunos ejemplos, en R2 y en R3, ¿sí? Bueno, un campo que estuvimos usando hasta la clase pasada es, por ejemplo, el campo de velocidad, ¿sí? Campo de velocidad, en general este campo lo denotamos con B, ¿sí? Y fíjense que la velocidad para cada punto, por ejemplo en una trayectoria, para cada punto X y Z, yo tengo un valor de la velocidad que tiene tres componentes, una Bx, una Bi y una Bz, ¿sí? En física se usa mucho, o trabajaron mucho con los campos de fuerza, ¿sí? En general los campos de fuerza los notamos como F vector. ¿Qué más? Por ejemplo, en electromagnetismo han trabajado con dos campos, está bien, comenzaron trabajando con el campo eléctrico, a este lo suelen llamar E, ¿sí? Que puede estar también, lo puedo representar en R2 o en R3, ¿sí? ¿Qué otro más? El campo magnético. Este lo solemos notar como B, ¿sí? Y hay uno más que me interesa destacar porque vamos a volver bastante sobre este, que son los campos de gradiente. Cuando yo tengo un campo gradiente, cuando yo tengo un campo que es conservativo, al que le puedo asociar una función potencial, ya vamos a ver que se puede demostrar que ese campo, ¿está bien?, no es otra cosa que el gradiente de una función potencial G. ¿Sí? Estos campos de gradiente, por ejemplo, el campo eléctrico es un campo de gradiente, el campo gravitacional, ¿está bien?, entran dentro de los que se llaman campos conservativos. Sobre esto vamos a volver en las próximas unidades, ¿sí? Ya vamos a ver cómo
qué propiedades tienen estos campos en particular, porque bueno, también tienen interés para la física, ¿sí? Entonces, bueno, esto es una pequeña introducción. Fíjense que hay un montón de campos, ¿está bien? Vimos que los podemos, como el dominio de imagen coinciden en dimensión, los podemos graficar todos juntos, ¿sí? Y en general lo que hacemos para graficarlos es, tomamos un punto, evaluamos en ese punto el campo y ahí hacemos la gráfica, ¿sí? Un ejemplo que podríamos ver para representar, sobre todo en R2, porque es más fácil, es el siguiente campo, fíjense. Voy a tomar un F de XY que sea igual a Y, menos X. ¿Sí? O sea, la componente en X, mi Fx, vale Y, y la componente Fi vale menos X. ¿Sí? Entonces podría armar acá, esto está en R2, así que podría armar acá la representación del campo. ¿Sí? Esto es X, esto es Y. ¿Qué podría hacer? Yo podría ir tomando puntos, por ejemplo, podría armar una tablita acá con los valores de X, Y, ¿sí? Y los valores que toma el campo en esos X, Y. O sea, yo sé que el campo toma los valores Y menos X. ¿Sí? Entonces podría decir, bueno, a ver, tomo un punto fácil. El 1 para X, 0 para Y. Un punto que esté acá. ¿Está? Si es el 1, 0, y yo lo evalúo en la función, me va a quedar el valor de Y en X, 0, y menos 1 en Y. ¿Sí? Es decir, que si lo voy a representar acá, el campo es un vector, está bien que no tiene componente en X y tiene componente menos 1 en Y. ¿Sí? Tengo la representación para ese punto. Bueno, así lo podría llenar al plano. Eso es mucho más fácil de hacer, obviamente, con una PC, porque uno le tira una nube de puntos y los dibuja en todos lados. Pero bueno, si lo quiero hacer a mano, podría decir, por ejemplo, bueno, tomo, a ver, el 0, 1. El 0, 1 me va a quedar 1 y 0 acá. Bien. ¿Está? Entonces, esto sería en el 0, 1, lo voy a poner con este color. Bien, sería 1 para, como componente en X, 0 en Y. Y sería este que está acá. Bueno, y así lo puedo ir llenando, ¿sí? Hago algunas cuentas más. Podría poner estos dos puntos, así lo hago alrededor del eje X y del eje Y. Podría ser el, a ver, menos 1, 0. Menos 1, 0. Si es menos 1 en X, fíjense que me queda 0 acá y menos. Con este menos me queda más, es el 0, 1. ¿Sí? O sea, en este punto es 0 para X, 1 para Y. Bien. Sigo acá al costado con la tabla. ¿Qué otro dijimos? Acá abajo, que sería 0 menos 1. ¿Sí? El 0 menos 1 me queda menos 1, 0. Voy a poner acá. También lo puedo escribir genérico. Por ejemplo, podría decir, bueno, a ver, ¿qué pasa en todos los puntos donde X toma un valor y es 0? ¿Sí? O sea, los X0. Si yo lo evalúo acá, la primera componente es 0, ¿sí? Y la segunda componente es menos X. ¿Eso qué me quiere decir? Que bueno, siempre que yo tome puntos que estén sobre el eje X, ¿sí? Voy a tener componente 0 en X y negativa en Y del doble de la magnitud. O sea que si yo me vengo acá al 2, el campo va a ser del doble hacia abajo,
si me vengo a 3, acá va a ser del triple. ¿Sí? Si al revés me vengo a menos 2, por acá va a ser el doble de este. Así. Bueno, y así lo podría seguir en menos 3, se va a ir de la gráfica. Lo mismo podría hacer, por ejemplo, si analizo sobre el eje Y. ¿Sí? O si analizo sobre una recta 45 grados. Puedo ir llenando esto de puntos como a mí me convenga. Por ejemplo, si es el 0Y, los puntos van a ser Y 0. ¿No? Entonces fíjense que queda componente en X, la componente en Y, y en Y no tengo componente, o sea que son siempre vectores horizontales, van a ser acá el doble, y acá como Y es negativo va a ser menos 2. ¿Está? Entonces con eso tengo una representación del campo. ¿Sí? El doble está, es porque por el valor, digamos, si yo tomo acá, le voy a poner los valores acá. Esto dijimos que era, por ejemplo, 1, esto es 2. Si yo tomo el x2, va a ser 0 menos 2, en este caso. ¿Sí? La escala de la gráfica de estos vectores es relativa. ¿Por qué? Porque estos vectores podrían ser, acá yo estoy poniendo en X la dimensión, podrían ser metros, pero a lo mejor el campo F son newtons. ¿Está bien? Entonces, yo podría ajustar esta escala de los vectores en rojo para que la gráfica la pueda interpretar. No tiene por qué ser, y en general no lo es, no tiene por qué ser la misma escala, porque por ejemplo si la fuerza es 10.000 Y menos 8.000 X, ¿está bien? Y no va a haber forma de poner acá un vector que tenga la magnitud 8.000, 10.000, ¿está bien? Entonces, lo que se suele usar para la imagen es otra escala diferente a la escala del dominio, ¿sí? Pero bueno, eso sí, en general no vamos a representar campos vectoriales complejos a mano, digamos, para eso tenemos un montón de herramientas de software que permiten graficarlos, ¿está bien? Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Una cosa sobre este tema, para ver varios de estos ejemplos que me parecen interesantes y sobre todo de estos campos con aplicación a la física, es el libro de Stewart, que ya se lo recomendé para integrales. Lo voy a anotar acá, Stewart. En la 6ª edición, este tema está en el capítulo 16, ¿sí? Y la página la anoté también a partir de la 1027, ¿sí? Está bastante ordenado como yo ordené la clase, o lo ordené con ese libro, y además de eso tiene unos ejemplos que son interesantes, ¿sí? Estamos hasta acá entonces con los campos. ¿Hay alguna consulta? ¿Sí? Es algo que ya hemos usado un montón desde el secundario en realidad, cuando por ahí dibujaron alguna fuerza, mucho en física, en electromagnetismo, que bueno, le estamos dando algún enfoque un poco más formal, entre comillas, desde el punto de vista matemático, ¿sí? ¿Qué otra forma tenemos para representar campos vectoriales? Por ejemplo, esto que yo acabo de dibujar es bastante común si están cursando electromagnetismo para representar el campo eléctrico. ¿Sí? El campo eléctrico por lo general se representa de esta forma. El campo magnético muchas veces no lo ven representado así como está acá. ¿A través de qué suelen representar el campo magnético? ¿Qué han usado para representar el campo magnético? Por ejemplo, cuando tienen que dibujar, no sé, el campo magnético de un solenoide, de un imán. ¿Qué otra herramienta han usado en electromagnetismo para representar el campo? ¿Se acuerdan? Uno puede asociar, sobre todo lo han hecho mucho en el campo magnético, uno puede asociar el campo
a lo que se llama líneas de flujo del campo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer nosotros ahora es definir un poco de una manera formal qué son las líneas de flujo para un campo vectorial y vamos a ver algún ejemplo sencillo de cómo se calcula. ¿Sí? Es decir, las líneas de flujo son trayectorias, ¿sí? Así como nosotros venimos escribiendo las trayectorias parametrizadas, las podemos escribir, por ejemplo, en R3 a través de una R de t, ¿sí? Donde R de t tiene las componentes X de t, Y de t y Z de t existen en R3, ¿sí? ¿Qué es una línea de flujo? Una línea de flujo es una trayectoria, como esta que está acá, ¿está bien? Tal que el campo es tangente a la trayectoria en todo punto, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a ver, es una R de t, tal que, no voy a escribir toda la definición, la tangente de esto, que era la velocidad, o sea, la R' de t, ¿está bien? Es proporcional, como factor de proporcionalidad, vamos a poner una constante k, ¿está bien? ¿A quién? Al campo F evaluado sobre la R de t. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo acá como definición es que el campo es siempre tangente a las líneas de flujo. ¿Bien? Si vuelvo al ejemplo anterior, vuelvo una hoja para atrás, en este que vimos acá, ¿sí? Fíjense que con el concepto de línea de flujo, yo si tengo que trazar acá una línea de flujo, la línea de flujo debería pasar siempre tangente al campo, ¿sí? Yo conozco este resultado, podría haber llenado más el plano con componentes, pero acá las tangentes generan esta trayectoria. ¿Sí? Esto de acá es una línea de flujo, una R de t, ¿sí? En todo punto, si yo le calculo la velocidad, ¿está bien? Va a ser proporcional al campo, ¿sí? Lo mismo si, bueno, la trazo para otro punto, ¿no? O sea, acá va a ser, bueno, de esta manera. Fíjense, bueno, la puedo seguir, pero en principio lo que se puede ver de este ejemplo en particular es que las líneas de flujo parecerían circunferencias. ¿Está bien? O sea, en este caso particular que estamos analizando acá, las líneas de flujo, como la primera que dibujé acá en negro, son líneas de flujo cerradas. ¿Está bien? Pero puede ser que no. O sea, si ustedes han dibujado líneas de flujo de un campo eléctrico, por ejemplo, esas líneas de flujo no son cerradas. ¿Está bien? Las líneas de flujo de un campo eléctrico tienen fuentes y sumideros, pero no son cerradas. Sí lo son las líneas de flujo de un campo magnético. ¿Está bien? Pero bueno, lo que queremos decir entonces con esto es que una línea de flujo lo podemos representar acá. Si yo tengo esta línea de flujo, si esto es R de t, ¿está bien? En cada punto, la velocidad va a ser R' de t. ¿Sí? Y esto va a ser una línea de flujo, la R de t, si en cada punto el campo es proporcional a la velocidad. Si puede ser que no tenga la misma magnitud, ¿está bien? Este sería el campo F. Pero sí que sean proporcionales, uno con el otro. ¿Está bien? Entonces, si eso ocurre, se dice que la R de t es una línea de flujo. ¿Sí? Una propiedad importante que tienen las líneas de flujo es que no pueden cortarse. Es decir, como decíamos recién, pueden ser líneas cerradas, puede haber fuentes y sumideros, o sea, líneas cerradas como en un campo magnético, puede haber fuentes y sumideros como en un campo eléctrico, ¿está bien? Pero no puede producirse esto, por ejemplo, en la RDT. ¿Sí? O sea, esto no puede pasar, ¿por qué? Porque fíjense que
en este punto, si se cortan, acá hay un valor de la f para este punto y otro valor para f para el mismo punto. ¿Está bien? Y eso no cumple con la definición de función. O sea, una función tiene para cada valor del dominio un solo valor de imagen, y esto tendría dos. ¿Está bien? Entonces, si esto pasara, esto no sería, no sería la f, no sería una función, como nosotros lo definimos. Entonces, esto de acá no puede pasar. ¿Está bien? Es decir, una característica de las líneas de flujo, lo anotamos acá, las líneas de flujo, entonces no pueden cortarse. ¿Sí? Distinto es que haya fuentes y sumideros como en un campo eléctrico, porque ahí sí las cargas positivas y negativas, sí generan, digamos, fuentes y sumideros de líneas de flujo. ¿Sí? ¿Cómo encontrar las líneas de flujo? Las líneas de flujo son aquellas que cumplen con esta ecuación, y podemos ver un ejemplo, pero no es fácil encontrar las líneas de flujo. Es algo que en general se escapa de lo que vamos a ver en esta materia, porque plantear esta ecuación implica generar una ecuación que se llama ecuación diferencial. Lo podemos ver con el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior yo dije que el campo F era, lo copio, y menos X. ¿Sí? Es un campo relativamente fácil. Acá podría haber y cuadrado más e a la x, y acá, no sé, coseno de x. Este es un campo bastante sencillo. Fíjense que vamos a tener una línea de flujo, ¿sí? Una R de t que tiene, como estoy en R2, dos componentes, x de t e y de t, si cumple con esto que está acá. ¿Sí? Entonces voy a reemplazar acá, la R' sería, la R', si esto es R, me queda x'. Y prima, ¿sí? La velocidad, tiene que ser igual a k, ¿bien? Acá, ¿por quién? Por el campo, que es y menos x. ¿Sí? Se tiene que cumplir esta ecuación. Fíjense que si esta ecuación la tomo elemento por elemento, me queda por un lado que x' es igual a k por i, ¿sí? E y' es igual a k a menos k por x. ¿Sí? Acá aparecen dos ecuaciones, hay dos incógnitas, x e y, ¿está bien? Pero también están las derivadas de las incógnitas. ¿Sí? Un sistema de ecuaciones que tiene a las incógnitas y a sus derivadas, ¿está bien? Se llama sistema de ecuaciones diferenciales. Lo voy a anotar. Sistema de ecuaciones diferenciales. Y ya vamos a ver en el próximo cuatrimestre, tienen una materia que se llama ecuaciones diferenciales, donde vamos a aprender a resolver este tipo de problemas, digamos, donde aparecen las variables y sus derivadas, ¿está bien? Pero bueno, se escapa un poco de las herramientas que manejamos ahora. Para este caso se los cuento más o menos, porque no es muy difícil cómo sería. Fíjense que acá yo tengo, para la primera, que la derivada de x respecto de t es k por i. ¿Sí? Entonces, si yo quiero plantear un diferencial de x, el diferencial de x sería la derivada de x respecto de t, k por i, por diferencial de t. ¿Sí? En esta otra, tengo la derivada de y respecto de t, que es menos k por x, y de acá entonces, un diferencial de y es la derivada menos k por x por un diferencial de t. ¿Sí?
De estas dos, para vincularlas, fíjense, yo podría despejar el diferencial de t. Me quedaría de la primera, me quedaría que diferencial de t es diferencial de x sobre k por i. Y de la segunda me quedaría que el diferencial de t es diferencial de i sobre menos k por x. ¿Sí? Entonces acá las puedo igualar a estas dos. Si yo igualo esta con esta, me queda diferencial x sobre k por i igual a menos diferencial i sobre k por x. ¿Sí? Igualé los diferenciales de t. Y acá fíjense que tengo k en los dos, así que si k no es 0, esto lo puedo, ya lo había dividido, así que ya había supuesto acá que no era 0, lo puedo simplificar. Y acá puedo hacer un paso que se llama de separación de variables. Fíjense qué voy a hacer. Voy a pasar para un lado todo lo que tiene x, y para el otro lado todo lo que tiene y. ¿Sí? O sea, paso x multiplicando para acá, e y multiplicando para allá. Me queda x por diferencial de x igual a menos y por diferencial de y. ¿Sí? ¿Y qué es lo que puedo hacer acá? Como esto es todo función de x y esto es todo función de y, ¿sí? Yo puedo integrar ambos lados. Y acá me queda una integral que solamente depende de x y una que solamente depende de y. ¿Sí? Entonces, lo voy a seguir por acá abajo. La integral de x es x cuadrado sobre 2 más una constante c1, ¿sí? Y esto es igual a menos la integral de y, que es y cuadrado sobre 2 más una constante c2. ¿Bien? Fíjense que de acá yo puedo pasar, un poco más acá, puedo pasar el i cuadrado sobre 2 sumando acá, y puedo sacar el 1/2 factor común, ¿está bien? Haciendo todo eso, vamos a hacerlo en dos pasos, me quedaría x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2 igual a c2 menos c1, ¿sí? Este 1/2 lo saco factor común, lo multiplico allá, y lo que me queda es x cuadrado más y cuadrado igual a una constante c, que sería el c2 menos c1 por 2. ¿Sí? Es decir, ¿qué me quedó acá? Me quedó que las líneas de flujo, ¿está bien? Para el campo que habíamos visto recién, lo vuelvo acá un poco, para el campo que habíamos visto recién, ¿está bien? Van a ser circunferencias, que era lo que yo esperaba obtener, ¿está bien? Es decir, estas líneas de flujo, ¿sí? Van a ser circunferencias concéntricas centradas en el origen, ¿sí? Donde el valor de C va a depender del punto que nosotros analicemos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si estoy en este punto, me va a quedar una circunferencia de radio 1, ¿está bien? Si parto de este punto, bueno, va a quedar la línea de flujo como una circunferencia de radio 2, ¿sí? La podría terminar de completar acá ya que estamos. Bueno, me quedó medio... Hagamos de cuenta que pasa por 2. ¿Sí? Me quedaría una circunferencia de radio 2. Y así puedo ir representando el resto de las líneas de flujo. ¿Está? Este factor común de 1/2 lo pasé para el otro lado multiplicando. ¿Sí? Es decir, lo que hice acá, si quieren anotar acá, esta nueva constante C que yo tengo acá, salió de ¿qué fue esa constante C? Este 1/2 que saqué factor común acá lo pasé multiplicando allá como 2, ¿sí? 2 C2 menos C1, ¿sí?
a todo esto, a este 1/2 que saqué acá, lo pasé multiplicando acá, que me quedó 2C2 menos C1, y todo eso, como son todas constantes, le llamé C, que es lo que puse acá. ¿Está bien? Y con eso, para que quedara de una forma más compacta la notación, total, como es una constante, y esa constante depende, fíjense de qué va a depender esa constante. Y del punto inicial donde yo empiezo a trazar la línea de flujo. ¿Está bien? O sea, porque es la que me define el radio. Entonces, si yo arranco de por acá, bueno, esa constante C va a ser el radio al cuadrado, digamos, va a ser 4. Si empiezo en 1, bueno, va a ser 1. ¿Sí? De vuelta, esto de acá es un... ¿Por qué elegimos este ejemplo para las líneas de flujo? Bueno, porque es un ejemplo fácil de resolver y que se puede resolver, está bien para encontrar una expresión, está bien para las líneas de flujo, pero en general el proceso de encontrar las líneas de flujo puede ser bastante complejo si yo cambio un poquito el campo acá, ¿está bien? Entonces, lo importante de estas líneas de flujo es que tengamos el concepto, porque muchos campos, sobre todo en electromagnetismo, ustedes lo usan para el campo magnético, pero también se utiliza, por ejemplo, en el análisis de fluidos, para los campos de velocidad, ¿está bien? Que son las trayectorias que recorren las partículas de fluido. Para eso se usan bastante las líneas de flujo, ¿está bien? Que serían como esta que está acá. Y bueno, entonces, por eso les damos un enfoque formal de qué es lo que son.